Considere la siguiente representación gráfica en la cual la circunferencia C de centro M y la circunferencia P de centro Q son tangentes en el punto B. Ese punto B es este de acá. Y nos resaltan que hay dos circunferencias. Una circunferencia C, cuyo centro es M, y una circunferencia P, cuyo centro es Q. Y que las dos circunferencias son tangentes en este punto. Y además luego nos dice que el eje X, este eje X, es tangente a C, a la pequeñita, en el punto A. Y nos dan dos medidas. AQ es 84 y MQ es 91. Entonces, AQ y MQ. AQ es 84 y MQ, todo esto es 91. ¿Cuál es la medida del diámetro de la circunferencia P de centro Q? Me preguntan por el diámetro de la circunferencia grande. Por aquí me habían confirmado que MBQ son puntos colineales. Entonces yo me garantizo en este momento aquí la línea recta. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para calcular un diámetro de una circunferencia particular? Los diámetros, no estamos viendo aquí diámetros dibujados, bueno, sobre todo de la circunferencia grande, porque de la circunferencia pequeña podríamos decir que sí, que aquí tenemos un diámetro, pero a mí me interesa el diámetro de la circunferencia P, que es de la grande. Uno por lo general no calcula el diámetro directamente. Por detrás del diámetro tenemos el radio. Sabemos que hay una relación entre el radio y diámetro, que si la medida del radio, por ejemplo, es de 5, yo tengo que saber que mi diámetro es de 10, que es el doble. Entonces la mecánica usual es calcular primero la medida del radio, y cuando ya yo tenga esa medida, lo que hago es duplicarla para saber la medida del diámetro. Eso es lo recomendado. Pero bueno, nos preguntaron por un diámetro, está bien. Vamos a intentar calcular el radio de la circunferencia grande. Y de la circunferencia grande yo tengo un par de datos. Por ejemplo, yo tengo que AQ es 84. O sea, aquí hay una parte que es menor que 84, que esto es un radio, pero yo no sé exactamente cuánto es. Lo mismo pasa de este lado. Esto es un radio, pero yo tengo que desde Q hasta M es 91. Este dato de 84 y 91 están aquí, pero yo ocupo saber específicamente el diámetro o el radio para poder deducir el diámetro. Y es aquí donde tenemos que acomodarnos con una información o un dato conveniente para poder llegar a lo que nosotros queremos. Y el secreto está que con este 84, este 91 y el radio de la circunferencia pequeña, yo formo un triángulo rectángulo. Entonces voy a completar aquí voy a resaltar este radio que convenientemente yo voy a utilizar. Voy a ponerle X en este caso. Esta X va a ser, repito, el radio de la circunferencia pequeña, pero yo ocupo el radio de la circunferencia grande, que es la que me están preguntando, para sacar el diámetro luego. También tengo que recordar que este radio con la tangente, que es el eje X, me forma un ángulo de 90 grados, y ahí tengo entonces el triángulo rectángulo completo. Pero ¿qué vamos a hacer? Yo voy a averiguar la medida de este radio, que sería este mismo radio de acá. Cuando yo tenga esta medida,
y sé que todo esto es 91. Entonces, si todo esto es 91 y yo por Pitágoras puedo averiguar este radio por medio de la resta, voy a saber la medida del radio de la grande. Cuando yo sepa la medida del radio de la circunferencia grande, que sería esta, entonces ahora sí puedo deducir el diámetro. Ese sería el camino que tenemos disponible para poder calcular lo que nos pregunta el ejercicio. Con la información que hay, yo voy a calcular la medida del radio utilizando Pitágoras, y en este caso sería x. Entonces, esa x es un cateto, ¿verdad? Cateto es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Ustedes pueden digitar esto en su calculadora científica y el resultado de ese cateto va a ser de 35. ¿Qué gané yo con ese 35? Entonces, voy a poner por aquí en verde. Ese 35, voy a borrar aquí primero la X. Ese 35 que yo acabo de calcular corresponde a esta medida y es también esta pequeña medida. O sea, este radio de 35 o este radio de 35. Y todo esto era 91, que es el 91 que tengo aquí anotado. Entonces, ¿cuánto va a medir esto de acá? Todo el 91, le quito 35 y ya voy a saber la medida del radio de la circunferencia grande. El radio de la circunferencia pequeña, repito, 35. Entonces, a 91 le restamos 35 y eso me va a dar 56. 56 es este radio de acá. Entonces, si el radio de la circunferencia P, que es la circunferencia grande, es 56, entonces yo sé que el diámetro de la circunferencia grande va a ser el doble de 56, o sea, 112. Y de esta forma llegamos a la respuesta del ejercicio. Como ustedes pueden ver, este ejercicio utilizaba información, ¿verdad?, previamente establecida para poder averiguar un radio de la circunferencia pequeña. Gracias a la tangencia que hay aquí a este puntito, yo podía saber que este 91 estaba formado por dos partes, por este radio pequeño y por este radio grande. El radio pequeño se averiguó que era 35, todo era 91, le hacíamos la resta para llegar al 56. El 56 es el radio de la circunferencia grande y luego por deducción, si el radio es 56, el diámetro iba a ser el doble.